Resonancia informativa. Escuchas Resonancia informativa. Estás escuchando Resonancia informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Resonanciainformativa.com. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. Resonanciainformativa.com. Visita resonanciainformativa.com, en Facebook Resonancia Informativa y en Twitter @ResonanciaOK. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados. Buenos días a todos nuestros amigos de Resonancia Informativa. Ya estamos aquí un miércoles más, un miércoles de conocimiento, un miércoles de aprendizaje, un miércoles de compartir historias, un miércoles de compartir todo aquel mundo, este mundo del que estamos rodeados y que siempre nos está dejando algo positivo en nuestras vidas, ese mundo lleno de sorpresas, ese mundo lleno de aprendizaje, de conocimientos, que por supuesto es apasionante. Así que les doy la bienvenida a este programa. El día de hoy tenemos a una invitada muy querida, una amiga de muchos años, amiga. De mucho tiempo atrás, pero que además me ha sorprendido gratamente y que seguramente también a todas las amigas, este entorno de amigas, de familia, de gente que tenemos alrededor. La historia de Erika Franco, nuestra invitada del día de hoy. Erika, muy buenos días. Hola, manita. Gracias por estar aquí. Seguramente lo que nos vas a compartir en este programa ha llamado la atención de toda la gente que estamos alrededor y que te queremos tanto. Sí. Que hemos visto cómo se ha desarrollado esta historia, ¿no? Justamente claro. Las historias que sí se cuentan, que es obviamente el programa de hoy, porque déjame poner un poco el contexto y compartir con la gente que nos está siguiendo. Erika, estás lanzando, mañana tienes la presentación de mi primer publicación. De tu primer libro, pero aparte me gusta el tono en cómo lo estás poniendo, de tu primer libro, lo que significa que en mente ya tienes, que es... Sí, claro. ¿No? Claro. El inicio de una secuencia. Sí. ¿Cómo es que llegas, Erika, ¿no? a esta creación? O sea, vamos a estar presentes mañana en esa presentación del libro, que ya nos darás detalles en dónde va a ser, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo llega Erika Franco a escribir su primer libro? Bueno, pues primero me encuentro, soy mamá de 4 hijos, de todas las edades, tengo desde los 21 hasta los 9 años, entonces de repente llega como la parte del nido vacío y se van los dos a estudiar a la universidad, mi otra hija se va a estudiar fuera. Y de repente me encuentro como no sola, es efectivamente la palabra no sola, pero me encuentro sin muchas actividades después de ser una madre tan activa, ¿no? Con ellos de tiempo completo. Y tan cercana, por supuesto. Sí, siempre muy cercana. Estuviste en el taekwondo, hoy estuviste en el fútbol. Sí, así nos conocimos ella y yo. Claro, en claro, o sea, llevando niños entregada, ¿no? En cuerpo y alma a la formación de los hijos, por supuesto. Entonces, y además yo era una persona que había estudiado durante toda una vida, era muy académica, o sea, era lo que en su tiempo se llamaba, o sea, una persona nerd, ¿no? O sea, me gustaba el estudio, esa es la realidad. Yo te platicaba ayer que me hiciste el favor de hacerme esta invitación, que, bueno, tenía ciertas cosas que hacía yo de niña, siempre me gustó la lectura, esa es la realidad.
y tenía como ciertas manías, date cuenta, como de leer diccionarios cuando era chica, que bueno, ahorita todo el mundo googlea y eso, pero bueno, o sea, yo tenía la manía de coger las enciclopedias de mi papá en casa, date cuenta, y me encantaba buscar las palabras, date cuenta, ¿no? O sea, porque además déjame decirte que una parte importante de los escritores, ¿no? De la gente que se ha atrevido a escribir, que le nace esta pasión, que detona en las letras, hay una frase ahí muy, muy linda que dice, para saber escribir, primero hay que saber leer. Sí. ¿No? Saber leer, entonces, bueno, por supuesto, eso sí. También lo practicaste durante mucho tiempo, Erika. Sí, realmente te digo, de la escuela, y siempre me gustó la lectura. Entonces, pero bueno, eso no fue parte de mi vida, te digo, tú vas evolucionando. Estudié ingeniería textil en la Universidad de las Américas, y bueno, pasa esta etapa de mi vida donde son muchos años, donde yo de repente me veo, no sin hacer nada, pero bueno, ¿no? Pero de un día llega una prima, somos una familia muy unida, la familia de mi madre, mi familia materna, somos una familia muy unida, pero entonces mi prima, una de las más chicas los 23 nietos que somos, de la familia de mis abuelos, estamos platicando en una mesa y mis abuelos siempre son un tema en la vida. Y de este es el libro, ¿no? Y entonces me empieza a decir, y le empiezo yo a platicar historias y hablábamos de ellos, y me dice, prima, nuestra diferencia de edades es muy grande. Y entonces, claro, ellas no tenían las historias que yo podía tener ¿no? Como yo tampoco tenía las suyas, ¿no? Pero bueno, las mías eran muy vivenciales porque cuando abuelo nos llevaba, pues, esos días de campo y así, entonces yo le platicaba y me decía, prima, no puede ser que tengas tantas historias en tu cabeza. Además, yo viví con la fortuna de vivir muy cerca de ellos. O sea, ellos se cambiaron a vivir a Cuautla, Morelos, y entonces teníamos a una cuadra de su casa, y entonces, claro, tenía además esa fortuna de vivirla. Y entonces me dice, no puede ser que tengas tantas memorias, y además, cuando hablas de ellos, se te sale, te ilumina la vida. Y entonces me dice, tienes que escribirlas. Claro. Y entonces me dice, no se pueden quedar en el olvido. Sí, ¿no? sí, por además, supuesto. yo creo que si todo el mundo te pregunta, y tú dices, mi mamá es la mejor mamá del mundo, ¿no? O mi abuelo fue el mejor del mundo. Y bueno, yo te puedo decir también, o sea, también te lo respondería. Pero creo que hay personalidades que dominan, ¿no? Y mi abuelo era magia, mi abuelo era mágico. Entonces sí decido escribir, y mi abuela, digo, ya también la conocerán en el libro, de un día o sea, muy cercano a esa plática, decido así, sin tener ya mucho que hacer en casa, ¿no? Pues no había más que un solo hijo, y entonces me cojo mi laptop y empiezo a escribir. Y entonces, y de ahí no pude parar. Esa es la realidad, o sea, entonces, cuando empiezo a ver que ya tengo como una serie de historias, ¿no? Me empiezo a ver, digo, hago como un proyecto de familia, digo, hago un chat que no lo teníamos, hago un chat de toda la familia directa, ¿sabes? O sea, los tíos, los esposos y los nietos, ¿no? Sin esposas, sin nada. Hago un chat directo de pura familia. Y les digo, oigan, tengo este proyecto. ¿Cómo ven si me platican historias, ¿no? Las anécdotas que vivimos todos, y las vamos reuniendo, pero un proyecto realmente sencillo, ¿sabes? O sea, familiar. Sí, o sea, sí, no sí. era literal, no sabía exactamente a dónde quería llegar, pero quería llegar a algo, ¿no? Pero por lo menos concentrar, sí, ¿no? O sea, por lo menos concentrar, tener... Pero a mí, entonces, entre este proyecto, o sea, Sí, empiezo a decirles, yo también descubro que me gusta escribir. Y eso es lo padre, lo que tú me dices, o sea, yo no estudié letras, o sea, soy completamente autodidacta, pero creo que tengo de alguna forma una formación que se me fue dando en primaria, secundaria y prepa y en la universidad, ¿no? Y también ese gusto por la lectura que ojalá que todos tuviéramos, ¿no? En nuestro país, que te va ayudando, ¿no? A tener de alguna forma el poder de redactar algo, y a lo mejor un poco de habilidad, ¿no? Como me dicen. Pero bueno, mi libro es completamente coloquial, solo le puede leer realmente cualquiera, ¿no? No tengo un nivel de vocabulario, y no era, porque no era el tema, o sea, son anécdotas reales que yo viví con mis abuelos, ¿no? Entonces así empieza el proyecto, te digo, cuando me doy cuenta, ya estoy buscando a alguien que me ayude a editar, porque yo sabía que efectivamente debía haber problemas en tanto de ortografía, a lo mejor, digo, esos no serán tan graves, pero sí en sintaxis, en el corrector, ¿no? De estilo, y entonces, ¿no? Bueno, el corrector de estilo. Y entonces empiezo en la búsqueda, ¿no? No fue tan fácil, haz de cuenta. Me conecto con 2 chicas aquí en Puebla, no me hago clic, no me gusta. Y de repente, pues un amigo me dice, oye, yo estudié en la universidad, o sea, le platico, y que casualmente él también había tenido, o sea, era un vecino o sea, era un muchacho que había sido vecino de mis abuelos durante toda una vida en México. Y entonces él me conecta con Alicia, con Ali, que espero me esté viendo. Un saludo a Ali. Mi editora, y entonces le mando la historia y me dice, ¿ve? Voy con ella, y me dice, claro, yo voy contigo. Entonces me empieza a conectar, y Ali realmente me empieza a llevar en este mundo
que yo lo que digo, el libro, si tú me preguntas, o sea, todo esto que me está pasando, que es tan nuevo para mí, haz de cuenta, desde hablar aquí, ¿no? Que mis amigas estén tan sorprendidas, la gente que me conoce me dice, ¿cómo escribes? No, no escribo. O sea, yo no soy una escritora, por supuesto, ¿no? Ese es el punto, ese es el tema, eso es lo que... no sabía que escribías, me dicen, ¿no? Y yo tampoco. No sabías que escribías, o sea, ¿no? O sea, la contestación, no sabía que escribías, y yo les contesto, jaja, yo tampoco. O sea, claro, por supuesto, ¿no? De todo lo que somos capaces de hacer como seres humanos y que de pronto no nos hemos dado la oportunidad, ni hemos tenido tampoco el valor de decir... Voy a ser, o sea, una ingeniera textil, por favor. ¿Quién podría ubicar? Bueno, estudié 6 meses de ingeniera química en alimentos y luego me cambio a ingeniería textil. ¿Quién podría ubicar? Sí, imagínate. Por supuesto, a Erika Franco escribiendo una obra de este tamaño, de esta sensibilidad. Además, digo... ¿Dónde queda la parte sensible, Erika? ¿Cómo? La parte sensible de tu obra, porque debe de estar cargada, por supuesto. No, por completo cargada. O sea, digo, yo siempre lo digo, todo esto lo escribí por amor. O sea, y lo que más me regaló fue esperanza. O sea, la verdad es que cuando encuentras un proyecto en tu vida y como también te repetía, no era un sueño en mi vida. O sea, te soy sincera, yo no nací soñando que quería escribir un libro. O sea, se me fue dando la pauta en el camino. Y hoy sí te digo que por lo menos concluyo un sueño que me puse como meta, ¿no? Y ahora sí te puedo decir que sí cumplí este sueño, ¿no? Pero me encanta la parte de sensibilidad porque todo mi libro está escrito desde aquí adentro, ¿sabes? Es ir rascando tus interiores. Afortunadamente tenía una memoria, que no sé si sea para bueno o para bien, pero tengo una memoria de elefante. A lo mejor no me puedo acordar dónde dejé las llaves ahorita, ¿no? Pero sí tenía una memoria increíble de todo lo que yo había vivido con mis abuelos. O sea, tengo esa parte que digo, a lo mejor es como una fortuna en mi vida, ¿no? Y tenía muchísimas historias que contar, la verdad, muchísimas cosas que decir. Quisiera haber hecho un libro enorme, pero porque además el legado que estás dejando, Erika, ¿no? Recuperar todas estas historias de familia, estos tesoros que se van acumulando en el tiempo, que no es otra cosa más que los valores, más que la unión, más que la convivencia familiar, la forma de estrechar esos lazos y que estén concentrados en una obra que, si bien es cierto, para tu familia debe de tener un valor extraordinario. Mi familia está feliz. Además de lo que estás dejando a la sociedad, claro, ¿no? Mi familia está feliz, claro, digo, son obras, digo, a lo mejor dirás, yo me acuerdo que con una plática con una persona que hablábamos del libro, un conocido mío, y le decía yo, ¿sabes cuál es mi mayor miedo? ¿Cómo te conquisto a ti y te vendo una historia? Porque cuando tú lees una novela, claro, te enamoras del protagonista, claro, o sea, ¿no? Claro. O él se enamora de la protagonista, y bueno, te enamoras del romance o de la obra policíaca y que te está llevando, ¿no? O sea, ¿cómo te conquisto a ti para darte a que tú ames a una persona como la que yo amé? Porque yo la viví. Claro. O sea, esa era mi decía, ¿cómo te digo que te amo cuando mi palabra yo la sentía sencilla? O sea, decirle te amo a mi abuelo es mucho más. O sea, no encontraba una palabra en esta tierra que yo decía, gracias por todo lo que tú me diste, gracias por lo que ustedes como matrimonio me dieron y el legado que yo tengo de ustedes, ¿no? Pero creo que lo que queda es exactamente eso. O sea, no es una palabra, es un conjunto de historias que yo logro de alguna manera recapitular, porque no saben, digo, ahora la pienso, digo, ¿cómo no puso esta? ¿Cómo no puse aquella? ¿No? O sea, y entonces dices tú, bueno, pues no se puede, ¿no? Claro, la perfección, por supuesto, literaria jamás va a existir. ¿Cómo se llama el libro, Erika? Las genialidades de mi abuelo. ¿Por qué de tu abuelo? ¿Habla solamente de tu abuelo, de la abuela, de la familia? No. Y es que con una compañera perfecta, la tejedora de amor, Brígida. Exactamente. Entonces, efectivamente, digo, también hay una parte donde hablo de algunos capítulos de mi abuelita. Mi abuelita era una mujer, pues de esa época, ¿me entiendes? Hermosísima, físicamente, era muy bonita físicamente. Se casó a los 15 años, imagínate la vida. Pues desde hace muchos años, ¿no? Eso es lo que se daba en esos años. Entonces, con una vida de trabajo muy difícil. También platico un poco de su historia personal, pero yo cuando quiero platicar de ella, no hablo de su historia, que es otro libro que, pues te digo, no es mi primera publicación, vienen creo que otras. Es una historia muy bonita que ella tiene de familia y muy interesante, porque viene de una familia, pues, realmente apoderada cuando era chica. Y entonces, bueno, mi abuelita, pues, era una mujer de casa que tuvo que cuidar y le fue en tiempos difíciles y forma un matrimonio precioso con 6 hijos. Y entonces, claro, no era la protagonista porque, claro, abuelita quedaba en casa y mi abuelito nos sacaba al campo, a la miel, a hacer todas las aventuras que vivimos, ¿no? Y que ahora, bueno, pues desafortunadamente nuestros hijos en estas épocas no lo pueden vivir, o sea, entonces ahora los chicos viven otro tipo de aventuras. Para mí la aventura era treparme un árbol, ¿sabes? O sea, muchas cosas de esas.
Y eso es también lo que, por ejemplo, mis editores me han hecho ver. O sea, vas a evocar recuerdos que mucha gente tuvo. O sea, ¿no? El clásico que te echabas de la cuerda del árbol, ¿no? Sí, claro. Y entonces, claro. Me parece que son historias con las que la gente puede identificarse exactamente, fácilmente, o sea, ¿no? entonces, o historias con las que se puede soñar también. Exactamente. Cuando la gente no tuvo la oportunidad. Fíjate que ¿no? una chica alcanza a leer mi libro. Le dije, por favor, de 3. Y entonces en una de ellas solamente lee el capítulo de mi abuela. Y me dice, yo tengo muchos años viviendo con mi abuela. Y entonces le digo, no me digas así. Y me dijo, ¿y sabes? Nunca he tenido una historia como la que tú tienes con la tuya. Wow, qué maravilla. Y entonces, cuando digo, bueno, es una chava joven, y digo, qué padre que yo te pueda dejar, que a lo mejor te ha hecho falta esa parte en tu vida de, ¿sabes? De conectar, ¿no? Porque puedes llegar todos los días y verla, ¿no? Pero no tener esa conexión, ¿sabes? O sea, con tu abuela. Entonces digo, bueno, eso es lo que me gusta, lo que la poca gente que ha leído el libro me ha comentado, estoy muy contenta, digo, la parte emotiva, claro, o sea, todos son sentimientos, ¿no? Pero lo puedes leer muy fácil, te digo, mi hijo Camilo, que fue mi lector número 1, tiene 9 años, ahí fue cuando, ¿sabes? En el momento que hice mi primera escrito, mi primera, ¿no? Capítulo, que además imagínate, llegas y tú, ¿qué escribo? ¿Cómo escribo? O sea, ¿por qué empiezo? Por el índice, ¿no? O sea, con una persona no tienes esas bases, esos conocimientos, y claro, el camino me ha llevado y me he ido aprendiendo, ¿no? Y te vas puliendo, como te decía yo ayer. Y entonces, hago la primera y se llama El día que te perdí, ¿no? Primero hago como un prólogo, que hasta al final me doy cuenta que lo que hice había hecho un prólogo de por cómo quiero empezar este libro, y empiezo a escribirlo. Y luego el siguiente capítulo le digo a mi hijo Camilo, Cami, vamos a leerlo, ¿no? Y entonces, y acabando de leerlo, lo veo llorando, ¿no? Y entonces me dice, mamá, o sea, no puedo creer que hayas tenido un abuelo así. O sea, y entonces, ¿sabes? En ese momento supe que iba con el camino correcto. Yo te escucho, Erika, y la vena sensible, ¿sabes? Sí. Esta parte que no deja de asombrarnos en el mundo de las artes, porque al final estás creando arte, estás generando arte, estás a través de las letras, en este caso, manifestando, por supuesto, emociones, claro, que son inertes a los seres humanos. Los seres humanos estamos llenos de este mundo lleno de emociones, emotivo, etcétera, ¿no? Buenas, y que tu hijo en algún momento dado de 9 años haya sido tu primer lector y hayas detonado en él, ¿no? Imagínate nada más del impacto, de la sensibilidad, pero de lo que eres capaz conoció. de transmitir, por supuesto. O sea, no lo conoció, y entonces en ese lenguaje, imagínate el legado que yo para mí como familia me da, que ellos puedan saber que vienen, o sea, no que vienen de esta familia, de saber que se puede además construir una familia así. Claro, ¿sabes? O sea, no es que yo ya no la tuve, no, es que tú puedes ser magia. Claro. Tú puedes ser magia en tu vida. O sea, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Por ejemplo, en lo que yo dejo a mis hijos, ¿no? Claro, o sea, de repente cuando me dicen que, bueno, que el libro se va a vender en Gandhi y en Sanborns, bueno, o sea, tengo el comentario de alguno de mis hijos que me dice, o sea, ¿no? No inventes, o sea, voy a llegar a Sanborns y voy a ver tu libro, ¿no? O sea, digo, perdiendo el fiado de esto, digo, pues sí, o sea, y tampoco sé algo, te soy sincera, si alguien me pregunta, ¿qué esperas del libro? Eso, o sea, yo de alguna forma ya cumplí. O sea, no es que cumplí, ya me dejó lo que para mí tenía que dejar el libro. Ya me dejó. O sea, ya me dejó todo lo que tenía que expresar, decir, ¿sabes? O sea, quizá había miles y cientos más de palabras que había que decirlas, pero se tenía que cortar en algún momento. Perdón que te interrumpa, Erika, pero esta forma en el desarrollo del cómo se fue creando tu libro hasta tener ya la edición, pues evidentemente ya está impresa, y tendrás la presentación oficial mañana. Sí, mañana tengo los libros. Y con todo lo que nos estás platicando, con una casa editorial que además se compromete a la distribución del libro, ¿no? En las principales, en las principales librerías del país. Muy contenta, o sea, una distribución nacional, ¿no? En donde además el nombre de Erika Franco va a estar ahí presente, como te lo decían tus hijos. Ese camino, por supuesto, no ha sido fácil. No. O sea, nos lo platicas y claro, ese es el tema, claro. Además, wow, o sea, ponte a imaginar, lo estás logrando, pero no ha sido fácil. O sea, digo, claro, te estoy platicando que estudié, pero también, o sea, mi hijo tiene 20 años, 21 años el mayor. Me dediqué por completo a ellos. Y claro, si te vas
tomando el curso de acá, el tomar el curso de acá, o sea, nunca dejas de ser como una persona académica porque es parte de tu vida. Claro, o sea, sigues leyendo, pero yo no trabajé nunca, efectivamente, nunca tuve un trabajo profesional donde desarrollarme porque no se daba. Además, verdaderamente lo decidí de esa manera, o sea, no es tan fácil crear 4 hijos y sacarlos adelante, ¿no? A todos, ¿no? Y entonces, pues, no sé, a la hora de que empieces a escribir el libro, pues ¿sabes qué te pasa? ¿Qué dices tú por dónde? ¿No? Entonces te tienes que sacudir todos tus polvos y volver a encontrar esa parte que tienes en la cabeza y que te funcionaba, o sea, de alguna manera, en la escuela pues estaba dormida, sí, claro, que está dormida, y así lo hablo yo, fíjate, en eso, estaba dormida, pero que nunca, o sea, solamente dormida. Entonces lo que te digo, empiezas a escribir tímidamente, ¿no? Lentamente, y de repente empiezan las palabras a surgir, y de repente me empiezo a dar cuenta. Yo tenía, la verdad, te soy sincera, desde chica escribía pequeños cuentos porque mi abuelito era un contador de cuentos, literalmente, o sea, entonces yo, que luego le di, bueno, no sé si mi mamá se lo he dicho, pero bueno, mi mamá tenía como la manera como que todo había que limpiar, ¿no? Como, ¿no? Entonces, escribía ciertas historias, haz de cuenta, de cuentecillos y los escribía y pues, se fueron quitando en el tiempo, que ahorita me encantaría saber cómo escribía yo de chica, ¿no? Pero bueno, así se empieza a dar, ¿no? O sea, tienes que ir quitándote todos esos polvos, todas esas cargas que traes de que no puedo, eso no me daba miedo, el no puedo no, o sea, no estaba en mi mente, es decir, ¿cómo lo hago, no? O sea, y quiero hacerlo bien, o sea, tampoco me gusta, no, a lo mejor, sí, no es que rayo en el perfeccionismo, pero sí me gusta que si voy a hacer algo, lo tengo que hacer bien. Entonces, afortunadamente, sí, busco un camino, no sé, por acá, también me sigue la intuición, ¿no? O sea, decir, ella es Alicia, es la que me gusta, me enseña sus libros, lo que se ha editado, veo unos libros preciosos, dije, esto es lo que yo quiero. Entonces me siento con ella, me empieza a llevar, ¿no? Y efectivamente sí, o sea, es muy difícil porque llevas una vida en la que estás sumergida en situaciones pues del colegio, del fútbol, bueno, en cuanto a mis hijos, ¿no? Y de repente, pues sí, o sea, yo lo hablo cuando mañana que daré el speech un poquito adelanto, quizá, es que lo primero que encuentro es valentía. Encontré valor, ¿no? Porque dices tú, chin, a lo mejor tengo este sueño, ya me gustó, pero pues qué flojera, ¿no? O sea, la verdad. Claro, ¿no? porque además nada se puede lograr en la vida si no es mediante el esfuerzo, la disciplina, Luego orden, me viene la disciplina, el compromiso. ¿No? O sea, oye, estaba yo escribiendo literalmente y ya sabes, chin, es el desayuno. Y entonces yo decía, o me voy al desayuno o me sigo escribiendo porque ahorita estoy, o sea, en la plena concentración, ¿no? Sí, y entonces, la musa la tienes. O sea, porque sí es cierto, no es que tenga la musa, sino que ya estás adentrada y estás escribiendo, ya estás reviviendo tus historias aquí. Se me iba el tiempo. O sea, yo podía estar 3 horas escribiendo y se me iba el tiempo. Y entonces, claro, me perdí el desayuno, me perdí miles de historias de Face, o sea, efectivamente, o sea, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? O sea, porque te das cuenta ya llevas 40 minutos en el Face, ¿no? Me encantó. Y entonces, o sea, completas, o sea, entonces, pero al mismo tiempo, ¿sabes? También en enero pongo una florería. Entonces, se empieza a conjuntar todo ese proceso como de que te va despertando la imaginación, ¿sabes? La creación, la creatividad se empieza a despertar en mí y empiezo a escribir poesía. O sea, que ya había escrito, te soy sincera, muy escondidas, escribía de vez en cuando en mi celular. Y entonces, al mismo tiempo que yo empiezo a escribir ese libro, empiezo a escribir poesía. Y entonces, pues, de repente, pues, ¿no? Se la mandaba a mi hijo, se la mandaba, no sé, ¿no? O sea, a mi amiga, por ejemplo, ¿no? Y me empiezo a ver que, pues, que a la gente le gusta, ¿no? O sea, que no está tan mal, ¿no? Y ahorita ya no la puedo, o sea, ya después es otro libro que tenemos, por ejemplo, pendiente, un libro de poemas. Qué raro que una persona, o sea, siga leyendo poesía. La poesía ya casi no se lee. No, es aburrida, ¿no? Sí. Pero es bellísima. Sí, por supuesto. Y yo creo, no es que no se lea, Erika, es que la poesía al final ha sido un tanto manoseada, quizá, ¿no? Por el arte literario, en donde se le ha perdido la esencia de lo que es. Pero la poesía no es otra cosa más que otro detonante del alma. Del amor, te detona el alma, lo que llevas dentro. Sí, y a lo mejor pueden ser palabras. Puede ser amor, puede ser tristeza, bueno, de emociones, claro. ¿No? De emociones. O sea, de dolor, o sea, de todas las emociones que pueda haber, ¿no? Y entonces empiezo a escribir también al mismo tiempo poesía, ¿no? Entonces, si ahorita te digo, yo creo que tengo más de 40 poemas escritos, o sea, tengo una parte, o sea, bueno, te va haciendo, esa es la realidad, la creatividad te empieza a llegar, pero es porque la vas jalando, o sea, estaba dormida esa parte y a lo mejor también descubro, ¿no? O sea, es la otra parte que te digo,
crees que naces con ciertos sueños y tú dices, bueno, pues ya a lo mejor no los cumpliste, pero tus sueños cambian en la vida. O sea, son pautas que va dando la vida. Te digo, a mí me dio la pauta de quedarme sola, o sea, no sola. Mis hijos están en México y los puedo ver seguido, pero sin una actividad, ¿sí me entiendes? O sea, sí, y entonces me romper la dinámica a la que estuviste acostumbrada. Me pude haber quedado yendo a todos los desayunos que te puedas imaginar. Claro, sí. A lo que tú me quieras decir, irme de compras, o sea, decido hacer como algo productivo en mi vida, ¿no? Y me gusta. Porque además, bueno, has cumplido cabalmente con la línea o con la regla de vida, ¿no? Ten un hijo, tuviste... Cinco. Cinco, sí, pero bueno, tengo un 4. hijo, tuviste 5. Siembra un árbol, bueno. Sí, no, ya está sembrado, varios, todo mi jardín. Escribe un libro, pues sí. Has cumplido con la vida. Sí, eso me decía mucha gente, la verdad, y la verdad digo, jamás lo pensé de esa manera, ¿no? Pero hoy, pues digo, yo doy gracias, yo soy una persona de mucha fe, esa es la realidad. Y entonces, claro, también verán esa parte en mi libro. Soy una persona que siempre he estado acompañada. Es otro, o sea, digo, tengo como me dice a mi editora Alicia, me dice, Erika, tienes muchas ideas que tenemos que ir concretando, pero esta es una parte que de repente alguien me daba a leer un libro, ¿no? De María a María se llama el libro, precioso. Tuve la oportunidad de ir a ver a la Virgen, a hacer peregrinación. Bueno, no peregrinación, fui a ver a la Virgen de Medjugorje, en Croacia, y yo siempre he sido muy devota de la Virgen. Entonces, al mismo tiempo empiezo a desarrollar este libro, y entonces, pero yo no platico mi conversión. O sea, en este libro es otra cosa, ¿no? Platico sobre mi vida en su mano. Oye, ¿cómo embona Eduardo, tu esposo, en esta parte? ¿Cómo ve Eduardo ahora a la madre de familia, ¿no? A su esposa, a su compañera de vida, convertirse en una escritora potencial, bueno, en una mujer que sale, ¿no? a la vida pública ya presentando una obra, su primera obra, y que además, pues vaya, nadie duda que vas a hacer realmente un impacto, y vas a poder contar todas estas historias, y la gente se va a identificar muchísimo con este libro. Pero ¿qué has visto, no? ¿Cómo embona Eduardo en esta historia? ¿Cómo te captan de una forma diferente? Viviendo, Eduardo? Sí te captan de una forma diferente desde tus hijos, ¿no? Yo tenía la costumbre, o sea, una mala costumbre de escribir en mi cama, esta es la realidad, sentada en mi cama, ¿no? Y entonces, digo, mis hijos desde ahí, ¿no? Desde mis hijos también llegaban y decían, o sea, mi mamá sigue en la cama, o sea, ¿no? O sea, es que tú siempre estás en la cama, no estás escribiendo, esa es la realidad. O sea, yo no me ponía en un escritorio a escribir, o sea, me gustaba de esa manera, era como mi espacio, mi hueco. Sí. Y lo mismo, pues yo creo que llegaba Eduardo y veía, ¿no? Entonces, ese libro lo tengo escribiendo hace 2 años y medio, esa es la realidad, empieza hace 2 años y medio. Y claro que sí, de repente, pues a lo mejor al principio era solamente, o sea, está escribiendo, ¿no? Pero de repente también es, o sea, cuando me ve que yo ya empiezo a buscar cosas como, digo, ya diferentes de una editora, ¿no? Uh-huh. Y realmente sí lo fui llevando como un poco más en silencio, o sea, yo le platicaba, bueno, pues esto sí pasa, no pasa, ¿no? Pero claro, ahorita pues sí está muy orgulloso, yo creo que de mí, efectivamente está muy orgulloso, también sorprendidos todos, porque de alguna manera también a mí me ha sorprendido, ¿no? O sea, como la respuesta de una forma que ha tenido la editorial conmigo, que han sido de verdad gente bellísima. Tuve la fortuna de encontrarme con gente muy valiosa. Tú verás, el libro no nada más vale, digo, no sé si valga por lo que yo escriba, pero bueno, creo que es algo bonito, me lo han repetido muchas veces, está muy lindo escrito, pero tiene unas ilustraciones que son bellísimas, o sea, bellísimas. ¿Quién te ayudó con esta parte? Se llama Esteban le llaman Tevin. Uh-huh. Es un ilustrador que, bueno, trabaja en Reforma y tiene varias obras ya editadas él, o sea, tiene, si no me equivoco, Tevin, no me vaya yo a equivocar, pero tiene, aquí te hago publicidad, tiene 2 cómics buenísimos, o sea, me los empieza a enseñar y, ¿sabes? En algún tiempo, sí, también espero no equivocarme, pero me lo platica, ¿sabes? Era de los que salía en un programa y hacía los dibujos, ¿sabes? Así, ¿no? Es muy joven. Y entonces, pero él no es mi primer ilustrador. Pero además logró captar la esencia de lo que tú estabas queriendo. Pero él es mi segundo ilustrador. Okay. El primer ilustrador no lo conozco físicamente y me empiezan a mandar los dibujos. Me empiezan a mandar primero los tipos de ilustradores y yo escojo a él, porque en una pequeña, haz de cuenta, foto, logro ver algo que yo quería. Porque lo mía era, como son anécdotas reales, son como cuentos. O sea, no cuentos, pero son anécdotas reales. O sea, yo no. Entonces, pero era extraordinario, créemelo, dibujando. Pero no me llenaba. O sea,
Sí, no era mi tiene concepto. que haber una comunión ahí. No era mi concepto. Y nosotros perdimos un tiempo, o sea, claro, créemelo, o sea, claro. tuve que pagarlo, o sea, efectivamente, ¿no? Y no te puedo hablar que sea un mal el trabajo, o sea, era extraordinario. Pero no reflejaba Pero no era lo que querías, claro. Mi concepto, no era lo que mi corazón me dictaba para mi libro. Y entonces, de repente, pues le digo a Ali, qué pena me da, o sea, pero no, o sea, el corazón está dramático, yo quiero un corazón así, o sea, ¿sabes? O sea, el hecho por la de 15 años, o sea, así literal, ¿no? Sí, y entonces, o sea, claro, Ali vuelve a tomar esa esencia mía y dijo, te voy a presentar a Teri. Entonces ya me lo presenta en un café en México y estamos allá, y o sea, es increíble cuando ves ves la capacidad de la gente, el talento de la gente, bueno, es lo que he aprendido en estos momentos de mi vida, estos años, todo lo que me ha dejado de conocer esta gente con tan sabores diferentes a los tuyos, ¿no? Y ves el talento que de repente, o sea, créeme, o sea, al final de la portada hay una imagen que para nosotros es muy representativa, que era una pila de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, que había en casa de mis abuelos. Nada más es una sola foto que yo le mandé. Es impresionante los azulejos, que los hizo perfectos. O sea, al final de la obra es una... Desafortunadamente la casa de mis abuelos se vendió, y entonces no pudimos recuperar la pila. Hemos tratado de comprarla por todos lados, ¿sabes? Por ahí, porque era especial para nosotros. Ahí no digo que fue bautizada ahí, pero era para nosotros ir ahí, y había agua y bueno, ¿no? Emblema, era, ¿no? Un emblema, ¿no? Y si yo llego, la casa de mis abuelos sigue muy parecida, casi íntegra, de ahí también en el libro lo leerán. Llega un momento, literalmente, que entro, no me había yo atrevido a entrar, eran demasiada melancolía la que me ocasionaba, o sea, no dolor, melancolía, añoranza. Y además no era mi casa, ¿no? O sea, ya no pertenecía. Entonces, un día tuve la oportunidad y el valor, la verdad, que me atreví de ir a tocar y decir, quiero entrar, o sea, quiero entrar para que mis hijos la conozcan, ¿no? Y ¿qué espacio geográfico nos estás hablando? En Cuautla, Morelos. Okay. En Cuautla, Morelos. Era una casa muy grande, es una casa de campo que mi abuelito construye, vivían en México. Todas estas historias se desarrollan en Cuautla. Todos en Cuautla, en general todos en Cuautla. Sí platico de la casa en México, porque también para mí era importante su casa en México, claro, que era como un tesoro. O sea, yo llegaba, o sea, ya sabes, yo era de las niñas inquietas. O sea, la gente que me ve, o que mis amigas me conocen, primero luego se sorprenden que yo haya escrito un libro, y la otra, que se van a sorprender que yo, o sea, digo, como soy ahora, ¿no? Que no era la niña más moderada del mundo. O sea, mi mamá peleó toda su vida porque era un chango. O sea, me trepé a todo lo que te puedas trepar, me pegué con todo lo que me pude pegar en la vida. O sea, entonces mi personalidad es completamente diferente de la de antes, de la de ahora, ¿no? Los accidentes realmente me volvieron muy moderada, o sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces te digo, es otra historia. Entonces, claro que platico la de la casa de mis abuelos porque es otro concepto completamente, y tenía que descubrirlo. Yo llegué a casa de mis abuelos en México y para mí era un tesoro. O sea, ya sabes, desde el olor, yo todo lo huelo. Y entonces abrí el cajón y, o sea, no, o sea, mi abuelo viajó por todo el mundo. Entonces ahí fui descubriendo, ¿sabes? También la parte de mi amor por viajar, que también a ti te encanta, ¿no? Y entonces mi abuelo, es increíble, mi abuelo no estudió por la vida tan complicada que tuvo de joven, ¿no? Eran 12 hermanos con él, o sea, y entonces... 12 hermanos. Ok. Entonces muere su padre a los 12 años y pues ¿quién cree que se tienen que cargar de la familia? Wow. Pues abuelo. Y entonces pues, además era una época en la que no tanto el estudio, ¿no? Pero era un hombre trabajador. Entonces mi abuelo, así como te lo digo, fue paletero, bolero, boxeador, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y se casa con mi abuela a los 15 años, ¿no? Y mi abuela, que venía de una familia sumamente acomodada, ¿sí me entiendes? O sea, pero que por cosas del destino pierden todo, ¿no? Llegaron los cristeros y en esa época entonces pierden todo y se regresa a México, se viene a México con la familia y ahí conoce a mi abuelo. Pero mi abuelita, pues claro, o sea, también le viene una vida muy difícil porque cuando te quedas sin nada de la noche a la mañana, y entonces pues, se casan jóvenes, tienen familia jóvenes, tienen 6 hijos, ¿no? Y entonces, digo, esa es como la historia de ellos, ¿no? O sea, así empieza, digo, todo, ¿no? Oye, y esta parte en donde tu familia
participa íntegramente, ¿no? En eso es contarte, padrísimo. en contarte estas historias, Increíble. en refrescar quizá la memoria, ¿no? Porque probablemente un dato lo tenías tú, pero claro. otro dato lo tenía tu prima. En pero el otro chat dato, tenía yo que entonces, escribir, oigan, o sea, ¿a qué edad se casó abuelita? Oigan. ¿Cómo ha tomado esta parte de tu No, familia? mi familia está todo feliz. El entorno, los primos, Mucho más etcétera, unión, porque etcétera. claro, después de la muerte de los abuelos se logra... Se sienten parte de tu obra. No, todos están felices y realizados, o sea, todos me han hecho de forma particular y en el chat, o sea, felicitaciones, están muy contentos, jamás imaginamos esto, es la realidad. O sea, era un proyecto literal. ¿Los mencionas en la obra? Claro, al final, todos y cada uno tienen un pequeño agradecimiento a mis abuelos. Y es increíble porque te lo prometo, ninguno lo puso en el chat. Yo les pedí que me lo hicieran personalmente. O sea, ninguno se puso de acuerdo. O sea, no leía el chat del anterior y ahí me lo fusilo un poco, ¿no? O sea, y es increíble ver el amor que todos tuvimos de él, las expresiones. En el libro también tengo nada más 4 historias, si no recuerdo, o 5 historias, 4 creo, relatadas, y que bueno, yo también las tomo y pues las pongo como en mi sentido, de ellos mismos. O sea, uno son de un primo, una prima, un primo, y de mi mamá y de mi tía. O sea, entonces es un libro que se volvió un poco familiar, ellas me regalan las historias para el libro, y las quiero compartir. O sea, digo, esto no es una cosa que es mi libro, o sea, era un libro familiar, ¿no? Y es muy bonito lo que vivimos ahora en familia y que va recuperando. O sea, y esto es lo que a mí me gusta del libro. O sea, el valor de volver a conquistar lo que hemos perdido. O sea, eso lo oyes todo el tiempo, ¿no? Se perdieron los valores. Yo te platicaba ayer. La familia, sí, claro, se ha perdido la familia, ¿no? Pero yo te decía, bueno, hay familias, digo, me choca mencionar esa palabra, pero bueno, que se dedican a cosas que no son legales, ¿no? Uh-huh. Pero que tienen familia, hijos, esposa, mamá, papá, todo. Y los protegen como, ¿no? Y creen, o sea, pero están haciendo un mal a la sociedad. Por supuesto. O sea, y lo que te quiero decir es que esa no es la familia que yo te estoy diciendo. O sea, mi familia es la de valores, la que todavía sí hay integridad, donde hay moral, donde hay... ¿Sí me entiendes? O sea, y que al final se ve reflejado, ¿no, Erika? Sí. O sea, que al final todos estos valores de los que nos estás compartiendo y que por supuesto están plasmados en tu libro, están ahí, no están distorsionados, pero han llegado a culminar en lo que hoy se tiene una familia unida, se tiene una familia, por lo que nos platicas y lo que podemos ver de esta fascinante historia, pues es una familia unida, una familia de apoyo, una familia con la que se cuenta para un proyecto de un libro, como por supuesto me puedo imaginar la unión que puede haber cuando se necesita sacar esta fortaleza, ¿no? Claro. Esta fortaleza de la sangre, esta defensa de valores, y que se me hace extraordinario, porque cuántas familias hoy día, ¿no? En el concepto familia y en la era de la transmodernidad ya están totalmente diluidas, ya no existe, por supuesto, el concepto de familia. Sí, entonces, y de los valores reales que tenemos que conservar, o sea, ¿no? O sea, digo, eso es lo que a mí, me pesa mucho en ese aspecto, ¿no? Porque te digo, efectivamente, tú crees que a tu hijo le puedes vender la idea que robando es mucho más fácil, ¿no? Porque hay familias que están integradas de esa manera y no es el concepto, ¿no? Claro. O sea, entonces, eso es lo que yo me gusta de mi libro, ¿no? Como que se recupera, digo, una de las partes que me gusta de mi libro, que se recupera, hablo de esa manera, ¿no? O sea, digo, no es que sea el tema principal, pero realmente sí, al final tiene este trasfondo, ¿no? Y al final a lo mejor no quieres leer todos los agradecimientos porque no los conoces, ¿no? A mi familia no la conoces, no conoces a mi primo, a mi tío, pero para ellos es importante. Entonces este libro, claro, está al final hecho para ellos, para el público y para mis abuelos, ¿no? O sea, es digo, o sea que no van a leer, ¿no? Pero para mí es no un legado exactamente, digo, un legado para mi familia, una forma de pensar, no lo veo de esa manera, así como me lo dicen, no, la verdad que no lo tomo de esa forma. Para mí es un regalo que yo me hice de poder decir lo que viví con ellos y todo el amor que tuve de ellos. Oye, cuéntanos ahora, tenemos la presentación mañana ya oficial, sí, ¿no? Es la primera presentación, ¿vas a hacer alguna gira, por decirlo de alguna manera? ¿Vas a presentar el libro, me imagino, en diferentes puntos? Pero así mañana es. Arrancas con la primera. ¿Dónde va a ser? Mañana lo organizamos en la Universidad de Anáhuac, estará en el Zoom, y bueno, estará acompañado obviamente por mi editora, por Alicia, por uno de los dueños de la casa editorial y por Esteban, ¿no? Tevin. Muy contenta, es a las 4:30, están invitados, quien quiera llegar. Y luego pues tendremos como
4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde en la Náhuac. Universidad Anáhuac, Puebla. Ahí es la primera realmente presentación al público con la editora, es con la casa editorial más bien, y luego de ahí, pues sí, efectivamente tengo, como una gira, tengo 2 veces como, ¿sabes?, de trabajo con ellos. O sea, por ejemplo, el viernes tengo una entrevista, y así ellos me van dando de cuenta las diferentes. O sea, también, por ejemplo, otra amiga, te digo, ¿cómo se va dando, no? La vida te va llevando, ¿no? Me habla por teléfono exactamente en la noche que tú me hablas. Bueno, en la noche y tú me hablas en la mañana, me dice, oye, amiga, estoy fascinada con lo de tu libro, es una persona que quiero muchísimo, que tenemos poco tiempo de conocernos, pero hicimos mucho clic, ¿verdad, Miriam? Y entonces me invita, porque ella es la directora de la parte educativa y de cultura en Cholula, y me dice, oye, quiero que des una plática del libro. Y entonces yo digo, fue conmigo, digo, o sea, ¿sabes? O sea, sí, empieza... esos ya son bendiciones para mí. O sea, lo que va a dejar ya es diferente para mí. Por supuesto, o sea, qué orgullo. Entonces, bueno, a ver, Erika, voy a leer algunos comentarios porque estás teniendo muchos saludos de la gente que te quiere, que te estima, que te sigue. Selene Urbina, eres lo máximo, te dice Selene, y te manda muchos amiga. Corazones. Ivana Balcázar, qué padre, Erika, felicidades. Celia Antuñano, muchísimos aplausos por parte de Celia. Silvia Maritza Ramírez, hola, muchas felicidades, un logro más en tu vida. Primita, gracias por hacerlo por la familia. Bendiciones, sí. ¿No? Bueno, Celia, mi prima, te lo tengo que decir aquí al público. Ella es la llama. Ella es la que me senté en la mesa. Y es mi niña. La cuidé toda una vida. Y entonces ella fue como el carbón de esta historia. Debe ser. Entonces, sí. Gracias Celia, por te estar pone aquí. Tus caritas, eres una inspiración. Eduardo, muchas felicidades, Antuñano. ¿Ah, sí? Bueno, ya vi que la familia sí está aquí, está en su papel. Es que Eduardo está en Facebook como Antunano, entonces me llamó la atención si era Antunano o Antuñano. Somos Antuñano, pero Antuñano. La ñ cuesta. Adriana Antuñano, hija, eres mi gran orgullo, una guerrera en tu vida. Así porque es, además, Erika, yo insisto en esta parte en la que cualquier manifestación de arte lo único que hace es detonar, por supuesto, todas las emociones, ¿no? Y a nivel personal, en tu vida privada, ¿no? Has dejado un gran legado con los hijos extraordinarios que yo vi cómo formaste, que soy testigo de esas tardes, ¿no? De esas horas que dejábamos entregadas mientras los niños cuando éramos ya dragones, ¿te acuerdas? Cuando éramos dragones, ¿no? Que salían los hijos de las clases del taekwondo y que estábamos ahí esperando ver cómo crecían nuestros hijos. Y creo que esta es la parte que quiero resaltar. Oye, es que además te tocó embarazada con porque Zoe, sí, ¿no? Me tocó verte también embarazada, por supuesto. Me tocó, recuerdo mucho esa anécdota, ¿no? En donde, bueno, como siempre has sido muy cuidadosa con tu vida, con tu persona, con tu ser, muy disciplinada, Erika. Siempre he visto una mujer muy disciplinada en ti, en donde así como la ven, la señora sufría en aquellos años, ¿no? Porque tenía 2 kilos de más. Entonces había que ponerse a dieta con 2 kilos de más que le preocupaban terriblemente a Erika. Pero creo que esto es el reflejo de lo que ha sido tu vida, una vida de lucha, y que ahora no tengo una sola entrega. dieta, porque dejé todos los medicamentos, porque digo, esa parte no me gusta platicarla, me tomaba algunos medicamentos por algún problemita. Si mi doctor Dante me está escuchando, es un tesoro en mi vida. Entonces, subía de peso, entonces, pero ahorita créanme, no de una sola dieta porque me podrían matar todas mis amigas, o sea, entonces digo, sí fue una parte de mi vida, pero sí, efectivamente, toda mi vida he sido disciplinada. Mucha disciplina y creo que esa es la parte que podríamos, por supuesto, resaltar, dejar subrayado. Las cosas importantes en la vida, Erika, creo que se logran a base de esfuerzo y disciplina. Sí. Nada aparece solo, nada cae de la nada, no se abren oportunidades si no se buscan, no suceden cosas en la vida si no retas a la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, tú pudiste, y yo estoy viendo, por supuesto, esa escena en donde está Erika con su laptop, ¿no? A las 12 del día, no, se me ocurre pensar metida en la cama, escribiendo. Bueno, ya bañada, o sea, yo estaba yo arreglada, no creo que sin bañarme, o sea, ya estaba yo bañada. No, pero Erika seguía escribiendo, sí. y luego las noches completas. Pudiste haberlo dejado ahí, a eso es a lo que voy. Pudiste haber escrito en tu espacio, en tu entorno, en un ambiente que te hacía sentir segura y que finalmente dijiste, no, vamos a buscar, vamos a romper esta barrera, vamos a dar un paso más allá. Y entonces empezaste
a retar a la vida, empezaste a agitar aguas, que es, por supuesto, el cúmulo hoy de todo eso que decidiste. La verdad es que sí, o sea, que no me decido agitar. quedarme en un libro, o sea, ya cuando vi que sí se podía, que sí quería, dije, o sea, no va a ser un engargolado. Claro, ¿no? claro, por o sea, supuesto. tiene que ser algo, creo que se está dando y lo vas buscando, efectivamente, o sea, y como te digo, sí, pues te quitas polvos, te quitas muchísimos contenidos que has tenido en tu vida y que no eran malos, ¿no? Simplemente que no eran el momento, o sea, y llega este momento, pero sí, efectivamente, sí te puedo decir que había noches en que yo me dormía 2, 3 de la mañana, porque además te digo, decido abrir una florería, y entonces al mismo tiempo pues tenía que aprender ciertas cosas, yo digo, me gustaba, ¿no? Pero empecé a tomar primero cursos por online, entonces de repente me inscribo un curso, por ejemplo, y era en Japón, y entonces tenía que despertar a las 2 de la mañana y tomar el curso, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, de cuenta, ¿no? Entonces, claro, había veces que yo pasaba en la noche porque, no sé, o sea, tenías todo un día que pues también es siendo mamá, ¿no? Entonces, pues sí tienes actividades de mamá, ¿no? Y entonces, pues, era la mamá, la señora de la casa, pues que hay que hacer cosas de casa y de la vida cotidiana, ¿no? Incluso del doctor y esas cosas, ¿no? Y también a veces digo, no me gusta comentarlo, pero sí he tenido algunos problemas de salud, no fueron, a lo mejor en tu tiempo también te tocó. Claro. Entonces, pues no siempre fue fácil, pero nunca me di por vencida, nunca me he dado por vencida, por eso mi mamá dice que soy una guerrera. No ha sido fácil ese camino, pero es otra parte de mi vida por completo y no le he dado la importancia que debe tener. El dolor no es importante porque te mejora como persona, Claro. pero no te debe disminuir. Al contrario, que tiene que darte, no todo el mundo el dolor lo valora. El Claro. dolor nuevamente es visto como de otra, o sea, no haces empatía con la gente que tiene dolores crónicos como yo lo he tenido de migraña. Y entonces, por eso te digo que además había que vencer ese factor, ¿no? Entonces había días con dolores, ¿no? Y entonces, pues no importa, estaba yo escribiendo, ¿no? Y entonces, esta parte también sale de mí, ¿no? Y entonces digo, mira todo lo que se puede lograr, ¿no? No me gusta platicar esa parte para nada, te digo como que es como muy personal, ¿no? Pero sí es parte de mi vida y tampoco la niego, ¿no? Entonces, también fue como experimentar esa parte, sí se puede, a pesar de muchas situaciones, sí se puede. Claro, sí se puede y yo creo que esa es la parte que vamos a rescatar. Nos quedan minuto y medio. O sea, no lo puedo Minuto creer. y medio para cerrar el programa, para despedirnos de toda la gente que nos está siguiendo, para agradecerles, por supuesto, sus comentarios, su presencia en el programa del día de hoy. Erika, un mensaje. Yo lo único que puedo decir antes de cerrar el programa es que me siento sumamente orgullosa de tenerte esta mañana aquí, de que hayas compartido esta experiencia de vida, porque eres un gran ejemplo personificado. Yo que te conozco de muchísimos años atrás y ver a Erika con esta historia de vida me parece fascinante, un gran ejemplo para todas las mujeres en el sí se puede. ¿Qué nos dejas, Erika, en un minuto? Bueno, pues la verdad, lo que quisiera dejarte es que poder conquistar de alguna forma, evocar algo en ti, dentro de ti, la edad que tengas, ¿sí? Y decirte de alguna forma, o sea, al final, ¿no? Es que yo escribí este libro con el corazón, y ahora tú siente con el tuyo. Muchísimas gracias. Pues yo me despido, vamos a cerrar el programa del día de hoy. Gracias a todos los que participaron con él, por seguirnos, por estar atentos. Yo soy Ana Luisa Oropesa. Esto fue ¿Sabías qué? Erika, bienvenida esta mañana, muchas gracias. Y como siempre les pido, por favor, sean felices.